En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. Es necesario alimentarnos para continuar viviendo, porque el hombre no solo vive de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. No crean ustedes que yo he venido a suprimir la ley o los profetas. No he venido a ponerles fin, sino a darles su pleno valor, pues les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, no se le quitará a la ley ni un punto ni una letra, hasta que todo llegue a su cumplimiento. Por eso, el que no obedece uno de los mandamientos de la ley, aunque sea el más pequeño, ni enseña a la gente a obedecerlo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado grande en el reino de los cielos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muchas gracias por estarnos acompañando ya hoy miércoles ya, gracias a todos los que nos siguen. Estamos aquí nuevamente para reflexionar la palabra de Dios. Le agradecemos a todas las personas que se suscriben a nuestra página para que les lleguen mensajes constantemente, ya sea en la página de escritos, ya sea en la página de audios. Muchas, pero muchas gracias. Bueno, vamos a reflexionar esta palabra el día de hoy. Ya desde hace algunos días vengo remarcando esta idea. Si nos decimos cristianos, es porque seguimos a Cristo, porque buscamos cumplir con su palabra, buscamos cumplir su voluntad en nosotros y al mismo tiempo anunciar el reino de Dios. Por lo mismo, no podemos decirnos cristianos y hacer maldades. No podemos decirnos cristianos y buscar pensar cosas negativas, cosas malas, ensuciar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras palabras. No podemos pues decirnos cristianos, tener o utilizar objetos religiosos y al mismo tiempo causar problemas en la sociedad, asaltar, extorsionar, secuestrar, violar, en fin, todo ese tipo de actividades que son sumamente nefastas. Es triste ver cómo cuando agarran a una persona que ha cometido alguna falta en la sociedad y lo muestran en televisión, lo muestran en periódicos o revistas, se ve que algunos de ellos son también acercados a la religión. Traen tatuados a la Virgen, a Jesucristo, imágenes religiosas. En algunos lugares, en las casas de estos o donde habitaban estos personajes violentos, se les han encontrado imágenes religiosas y también la Biblia. Pero no por eso se debe de pensar que todos los que estén acercados a una religión deben comportarse así. También está el caso de quien pueda cambiarse de profesión de fe. Estaba dentro de la religión católica y ahora se ha ido con los hermanos evangélicos y muchos, pero muchos de ellos logran pronunciar aquella frase tan trillada ya cuando refieren su pasado. Yo cuando era católico era borracho, yo cuando era católico era un infiel. No quiere pues decirse que los que son católicos son borrachos, que son infieles, que son groseros o altaneros. La maldad en el hombre se da por el distanciamiento que se da de Dios. Cuando el hombre se aleja de Dios, comienza a ver a los demás como sus enemigos.
independientemente que se encuentre en una religión cualquiera. Entonces, remarcando la idea, no nos podemos llamar cristianos católicos, o cristianos evangélicos, como sea. El chiste es que nos digamos cristianos, porque seguimos a Cristo. No nos podemos llamar pues cristianos y no cumplir con lo que nos pide Dios, con lo que nos pide en su palabra, con lo que nos pide la iglesia, con lo que nos da a conocer pues en la tradición oral y en la tradición escrita. Si nos decimos cristianos, debemos de cumplir con lo que nos pide Dios. Ahora, tomando este punto de ser cristianos, en este evangelio encontramos cómo Jesús refiere o da a conocer que los que cumplan con lo que pide la palabra y que también enseñen a otros a cumplir la palabra serán considerados como grandes en el reino de los cielos. Pero aquellos que ni cumplen la palabra y que no enseñan a cumplirla serán considerados como los más pequeños. Versículo 19. Por eso el que no obedece uno de los mandatos de la ley a la gente o a obedecerlo será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Como vemos aquí, no solamente estamos llamados a cumplir la voluntad de Dios, a cumplir con sus mandamientos, también estamos llamados a compartirlo, ¿sí? A compartir el mensaje que hemos recibido de parte de Dios. Hace muchos años, escuché a un sacerdote que nos daba la definición entre discípulos y apóstoles. Nos decía que Jesús había venido a la tierra por apóstoles, no por discípulos, por apóstoles. Y nos dijo la diferencia. En aquel tiempo había muchos discípulos, muchos seguidores de Jesús. Después de haber compartido el pan y los peces en aquellas ocasiones en que se multiplicó, en los momentos en los que hizo muchos milagros, tenía muchos seguidores, podía considerársele como discípulos. Pero Jesús no vino por discípulos, vino por apóstoles y escogió a 12 que le escuchaban, a 12 que después les envió a predicar y a expulsar demonios. Aquí la diferencia está entonces en que un discípulo puede ser aquel que sigue a Jesús, pero un apóstol es aquel a quien, además de escuchar, se dedica a enseñar a los demás. Sí, no solamente contentarnos con escuchar las palabras del Señor, endulzar tal vez nuestro ser, nuestra alma, regocijarnos, sino que después de eso, dedicarnos, comprometernos a anunciar el reino de Dios con las obras, pero también con palabra. Pero el que los obedece y enseña a otros, dice el versículo 19, ya en la parte última, pero el que los obedece y enseña a otros a hacer lo mismo, enseña a otros a hacer lo mismo. Jesucristo viene por apóstoles. Tú y yo estamos llamados a ser apóstoles, a vivir lo que Él nos ha dictado, lo que nos ha enseñado en su palabra, pero también a enseñar a otros. Los padres de familia tienen un gran compromiso, no solamente es darles de comer, darles una educación, sino que están llamados también a formarlos en la fe. Lo triste es reconocer que ya muy pocos papás se acercan con sus hijos a compartir la fe. Ya en la noche yo he sabido de muy pocos o de casi ninguno que se acerca con su hijo a hacer una oración. En su mayoría pueden ser mujeres, pero los hombres ¿no sabrán orar? ¿No podrán orar a Dios? Quizá el que me está escuchando y lo hace se sienta ofendido. Bendito sea Dios que lo pueda hacer. Pero ¿cuántos padres de familia existirán que se dicen cristianos, que se dicen seguidores de Cristo, pero que nunca comparten una vida de fe con sus hijos?
Nunca son capaces también de proclamar la verdad, de exhortar al perdón, de exhortar a la generosidad, al servicio, a la caridad, de exhortar también a la alegría. Desde esta vida comenzamos a ser grandes cuando compartimos el mensaje de Dios. Reflexionemos, pues, cuántas veces hemos compartido con los que nos rodean el mensaje de Dios, el reino de Dios. ¿Nos da vergüenza persignarnos cuando pasamos enfrente de una iglesia? O peor aún, ¿nos da vergüenza hacer una oración antes de tomar los alimentos? Hace muchos años, cuando comenzaba en esto, me daba un poco de vergüenza hacer oración. Ahora se ha convertido en un hábito, algo que si no lo hago, me siento un poco incómodo. Así, quizá a algunos de ustedes al principio les va a pasar o les va a suceder que se sienten incómodos, pero conforme pasa el tiempo y lo hagan regularmente, se sentirán incómodos el día que no lo hagan. Compartamos pues la fe con todos los que nos rodean. No hay que ser vulgares, no hay que ser groseros, no hay que ser ofensivos, no hay que ser personas egoístas ni soberbias, sino que hay que ser todo lo contrario: amables, atentos, serviciales, generosos, caritativos, comprensivos, misericordiosos. Y de esa manera estaremos también dando a conocer el mensaje de Dios. Que Dios le bendiga, nos escuchamos en la próxima. Se despide el Padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.